TV4 Guanajuato presenta. Todo aquello que se esconde más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestra mente puede comprender. Aquí, en las sombras del silencio, te lo daremos a entender. En cada historia o leyenda susurrada al oído, palpitará una realidad aterradora, desafiando toda lógica. Hoy, noche aterradora, exploraremos y nos atreveremos a llegar a límites desconocidos, a confrontar los miedos que residen en lo más interno de nuestro ser. Acompáñame en este viaje, donde la inquietud nos perturbe, donde la mismísima verdad será más escalofriante que la ficción. Yo soy tu anfitrión, el señor F. Y por más que te quieras esconder, ellos siempre saben lo que tienen que hacer. Hoy, los espíritus de quienes todavía no se van, pero comienzan a sentir que les ha llegado el momento de su partida, comienzan su despedida o simplemente solo es un último vistazo a quienes lo acompañó en vida, almas que tuvieron atención a su presencia. Son los ángeles de la infancia, los que te cubren cuando eres un alma nueva, limpia y completamente pura. Los hospitales, lugares en donde el alma, el espíritu suele seguir por alguna razón. Aquella noche yo estaba de guardia con mi hijo. Me tocó quedarme. Lo habían operado de su mano. Mi hijo, el más pequeño. Yo estaba ahí. Llegué pues temprano, antes de las 7. Se había ido mi comadre, que era la que había estado ahí, la madrina de mi hijo. Había unas sillas cerca de la cuna donde él estaba. Era el pabellón de los niños, pues, gente inocente, gente sin malicia. Por eso tal vez ahí sucedió lo siguiente. En ese pabellón en el que se encontraba mi hijo, cerca de la ventana, en el otro lado, en el otro extremo de la misma sala, había una cama. Una cama en donde se encontraba una niña como de unos 10 años, o quizá 8, ya sin pelo, muy delgadita totalmente. Comentaban las enfermeras que ya era su etapa terminal de leucemia. Por eso le tenían ahí muchos juguetes, muchas cosas que ella quería cuando podía hablar. Ya la conocían por su nombre, ya le hablaban con mucho cariño. Le llevaban los alimentos y muchos de esos alimentos ya se los tenían que dar en la boca. Le alzaban un poco la cama hasta el grado de donde ella pudiera ingerir los alimentos, que casi en su mayoría eran alimentos pues ya bastante como licuados, papilla, calditos, o sea, algo así muy resbaloso para su laringe, algo que no pudiera masticar, porque ya la
pequeña ya no tenía fuerzas para masticar, ni sostener la cuchara, nada. Pero a pesar de eso, su rostro se le veía tranquilo, pacífico, con mucha paz, con tranquilidad. A veces cuando podía hablar, se le podía escuchar su voz, una voz muy clarita, como si fuera un canto de un ruiseñor, como si fuera el canto de un pajarito. Porque yo hasta el lugar donde yo me encontraba a veces escuchaba su voz. Cuando llegaba sus seres queridos y que se ponían a platicar con ella, a darle ánimos, a contarle cosas de sus primos, de sus familiares, de la gente que la amaba y la quería acá afuera. A veces quería reírse y pues era interrumpida por la tos o por el vómito. Rápidamente se acercaban las enfermeras, la atendían. Pero la niña estaba muy tranquila. Cuando dormía y cerraba sus ojos, parecía como si estuviera soñando con ángeles, porque su faz se le veía como la de un ángel. Si es que así tienen la cara los ángeles. Si es que los ángeles tuvieran cara, porque se le iluminaba. A pesar de tener los ojos cerrados, su rostro se iluminaba. Parecía como si tuviera luz, a pesar de que las cortinas estuvieran recorridas del vidrio, ahí en el vidrio, y la luz de la lámpara de neón que estaba en el techo, que muy poco le daba, que era casi un reflejo, no era parte de ese brillo. Sus pestañas finas, sus cejas también muy finas, de una carita muy hermosa y fina, de labios resecos tal vez por la enfermedad, pero rosados, de un color de las rosas, de esas rosas que van saliendo en el mes de abril, con ese terciopelo, con esa sutileza y fragancia de la virginidad de la flor. Y lo más sorprendente es que sus ojitos no tenían ojeras, de esas ojeras que se representa cuando alguien ya está a punto de morir, o que se van sumiendo los ojos. Ella sus pómulos los tenía muy, muy firmes, como si la gracia divina le hubiera permitido a esta pequeñita tener toda su dulzura, todo su encanto de la princesa. Me pasé la noche en vela junto a mi hijo. Que el momento se me despertaba y como tenía una tablita en forma de cruz, yo le decía, mira mi hijo, este es tu avioncito, y jugaba yo con él. Llegaba la enfermera, le ponía su medicamento, le daba su biberón, o yo se lo preparaba, me decía cómo se lo preparaba y ya. Se lo daba, a mi niño lo tenía que poner a repetir y en la repetida se me dormía. Con delicadeza lo ponía en la cunita. No me dio guerra mi niño, así que pude dormir un poco. La enfermera me dijo ya a cierta hora, que serían como las 9, que me podía acostar en el suelo. Me tendí un tapete que había llevado, un tapete que aún conservo conmigo, un tapete que tengo aquí. Me acosté sobre él, allí en el piso del Seguro Social, en el área de los niños.
Pasé la noche en silencio, con tranquilidad. A las 12 de la noche me tuve que levantar porque la biología me obligó a hacerlo. Salí al pasillo y solo había una enfermera que estaba ahí en el cubículo de las enfermeras con una tenue luz, y le pregunté sobre los sanitarios. Sin decirme palabra, nada más me indicó con la mano en dónde. Y ya. Tenía el volumen de un radio casi que no se percibía. Tal vez le servía como un despertador para no dormirse en su turno. Le vi su atuendo de enfermera, a pesar de que ella estaba sentada, pues muy formal. Aquel gorrito que desconozco el nombre, que como se le llama al gorrito de las enfermeras, de color blanco, muy blanco. Ya me dirigí al sanitario, tuve que hacer una escaramuza para poder encontrarlo, y al fin lo encontré. Entré, hice mi necesidad, salí con aquella tranquilidad y respiré un poco de aire y volví sobre mis pasos, pasando por el cubículo de las enfermeras. En ningún momento escuché en qué momento abrió la puerta para poder salir, porque el cubículo hay una puertita que tiene un seguro y se escucha cuando se abre, se hacía el ruido, porque siempre se escuchaba. Yo lo ya escuché en 2 ocasiones durante la tarde que estuve, pero yo no lo escuché. Bueno, dije, caramba, a lo mejor la señora o la señorita a estar ahí. Yo quise hacer otra pregunta a la señorita, no la vi, no estaba. Cuando giré mi cabeza hacia las ventanas y volví a girarla hacia el pasillo para dirigirme ya al pabellón de mi hijo, vi la enfermera ahí junto a mí, casi me daba un tope. Ay, Dios. Y así le dije, me dice, ¿qué? Se asustó. Fue la primera vez que la escuché. Era una voz tranquila, una voz muy femenina, hasta cierto grado atractiva la voz. Una voz muy fina, muy hermosa. Te espanto, me dijo. Me dijo, ¿no? ¿Cree usted en los fantasmas? No, yo no creo en fantasmas. No creo en fantasmas y nomás creo que la gente que muere, pues se vaya. Oh. Bueno, me preguntó sobre mi paciente, ya le dije que era mi hijo, y me dio la mano, me dio el saludo de buenas noches, pues con la mano, cosa que a mí se me hizo totalmente rara. La tomé, la sentí muy fría, muy fría. Deduje que se había acabado de lavar las manos y pues por eso la tenía fría. ¿Vale? Pero lo que me llamó la atención de esta mujer era de pelo largo, muy bonita la mujer, muy pintada de sus labios, de sus cejas, unas cejas, de sus ojos pintados, de unas pestañas, no sé si serían postizas o serían de ella, pero muy bien cuidadas, enchinadas.
muy, no exageradamente maquillada, pero sí maquillada. Su uniforme era un uniforme blanco, muy planchadito, muy limpio, limpia y formal de pies a cabeza, muy uniformada, sus zapatos blancos, sus medias o de licra blancas, porque se le veían. No usaba tenis, cosa que muchas de las enfermeras en la actualidad usan tenis blancos y ella no usaba los zapatos típicos de las enfermeras. Por eso vi sus calcetas blancas y su uniforme muy planchado, muy bonito, hasta parecía nuevo. Y aquel gorrito también, que yo ya no veía en ninguna de las enfermeras, porque ya usan ahora gorritos de otro color. Y, y su mano muy helada. Eso sí, una mano muy, muy femenina, de una mujer fina, hermosa. Dedos delgados y de una mujer como de esas mujeres que son hermosas, que son bellas, de pies a cabeza. Yo sí le pregunté, ¿qué hace una mujer tan hermosa como usted aquí? Pues míreme, trabajando. Pero me contestaba con aquella pasividad, sin prisa, que parecía que cada palabra salía de su garganta, pero con aquella dulzura, con aquella amabilidad, con aquel gusto de contestar, pero no sonreía. Muy seria, muy, ¿cómo podría decirlo yo? Pues muy respetable, para que no le faltaran al respeto. Bien, ella se dirigió hacia el pasillo, hacia el final del pasillo, hacia otros pabellones. Yo la vi que se alejaba y entró a uno de ellos, al siguiente pabellón que estaba enseguida de donde estaba mi hijo. Yo le llamaba el pabellón del niño que ya vivía ahí. Era un niño que había nacido con malformación en el esternón, que había nacido con problemas renales, con un soplo en el corazón, con muchas enfermedades, sí, hasta del pulmón, vías respiratorias. Y ya vivía ahí en el seguro ese niño, por eso le puse el pabellón del niño que vive allá en el seguro. Y entró ella ahí. Por un momento yo me quedé recargado en la pared, cerca del acceso de la puerta al pabellón donde estaba mi hijo. Y la curiosidad me hizo ir al pabellón a donde yo la vi que entró. Nunca la vi que saliera. Así que pues allí debería de estar atendiendo, mirando a los niños. Y efectivamente entré y la vi en el fondo con el niño que ya vivía ahí. Que estaba preparando una ampolleta y la vi de espaldas. Pero algo raro noté en ella. Entonces me acerqué más, pero al irme acercando noté que ya no llevaba el gorrito. Y que la ropa ya no era la misma. O sea, sí llevaba un uniforme blanco, pero no era tan blanco como el que yo le había visto afuera. Y
Al escucharme que me acercaba, giró su cabeza la enfermera y no era ella. No era ella, era otra enfermera la que estaba ahí. Me dice, ¿qué se le ofrece de aquí? Le digo, no, señorita, es que, disculpe, no vio entrar a una de sus compañeras aquí. No, señor, yo soy la única que estoy atendiendo aquí este pabellón y ahí me siento para atender pues al niño que iba, al niño que ya vivía ahí. Bueno, ella no lo dijo así, pero yo lo deduje, porque le tenía que poner varios medicamentos a determinado tiempo y ya era su enfermera de cabecera del chico. Perdón, señorita, le volví a insistir. Una compañera de usted entró aquí, acaba de entrar, no tiene ni 5. No, señor, nadie ha entrado. Y entonces le puso el medicamento y me dice, a ver, permítame tantito. Ya, le puso el medicamento y me dice, venga, a usted también le tocó verla. Yo con una cara de incrédulo, cara de what, la miré. Me dice, sí, aquí se aparece la enfermera que muchos llaman la pintarrajeada, la enfermera planchada o la enfermera maquillada. Así la mira usted. Una que trae un gorrito blanco, un uniforme muy blanco. Sí, señorita, es que ella es un fantasma que se aparece aquí. No, le digo, yo no creo en fantasmas. Le decía a María Purísima, no. Sí, usted la miró que entró aquí. Aquí murió ella. Paga. Bueno, yo regresé todo confundido al pabellón de mi hija. Volteé al lugar donde la había visto. Yo me dice, venga, yo lo acompaño, me dice. Se asustó, tiene miedo. Le digo, no, la verdad no tengo miedo, pero es que yo no creo en los fantasmas. Pero yo creo que sí me espanté porque de repente me volvieron ganas de ir a hacer de la chis y volví a entrar al baño. Y ya cuando regresé, pues ya no estaba ni tampoco esa enfermera. Dije, ay, Dios mío, a lo mejor esa también era fantasma. Pero no, a esa enfermera al día siguiente sí la volví a ver. Durante el transcurso de la noche la volví a ver. Me volví a quedar dormido y las luces del nuevo día ya nos comenzaban en el alma. Un nuevo día más, otro día. Yo esperaba ya el relevo. ¿Qué serían? Las 7 o las 6:30 de la mañana. No, sí era temprano, era como las 6:30 de la mañana. Y pues yo había empezado a rezar un rosario antes. Rezar a mí, rezaba a mi hijo también, él estaba muy tranquilito. Así como lo había dejado la noche para irme al baño y luego regresar y lo vi. No se me despertó para nada mi niño. Estaba totalmente dormidito. Solo le acomodé su cobijita, pequeño cobertor que tenía ahí, o la sabanita. Porque mi niño siempre sufría de mucho calor. Y por eso es que le ponía o la sábana o una cobija delgada. Y ya me había levantado yo y ya había enfermeras aquí en el cubículo, enfermeros. Y pues yo entré para lavarme un poquito la cara, me eché un poco de agua en mi cara, me la sequé con papel, regresé a la silla donde estaba. Me fui, me acerqué a la ventana, miré a aquella niña que permanecía dormida. Yo la miré y invoqué una oración por ella y por todos y cada uno de los niños que estaban ahí, y sobre todo también por aquel niño que ya vivía ahí, por tantos niños que, ay, cuánto dolor de las madres, de los familiares.
y regresé a mi lugar. La niña aún respiraba, porque le noté así en su pecho, que respiraba. Estaba un poco levantada en su camita, así de la cintura, como a veces como a veces los ponen los doctores, las enfermeras, que le alzan un poquito la cama al enfermito. Así estaba ella, un poquito así. Y ya me regresé a sentarme. Me volví a sentar en mi silla. Mm, De repente, de la nada, empecé a tener un sueño pesado, pero un sueño de esos sueños que uno no puede soportar. Yo decía, ay Dios mío, pues qué, si no, si yo ya me sentía sin sueño, ¿por qué este sueño? Y me salí un poquito al pasillo. En el momento de salir me entró una enfermera. La alcancé a ver que entró junto con un enfermero. El enfermero se puso a al pie de una de las camillas y revisó a un chico o a un niño. Y la enfermera se fue directamente hasta el fondo con la niña. Y, y yo ya venía hacia adentro cuando la enfermera algo le dijo a su compañero y los dos salieron corriendo. Yo me senté, pero con aquel sueño tan pesado, que no pude soportar. Quería abrir los ojos y entreabiertos en una oportunidad que tuve, que los quise abrir así. No sé si sería parte de mi sueño, de aquella pesadez que sentía, que vi que entraba una mujer, pero una mujer con un vestido muy elegante de color blanco, muy elegante, y despedía un aroma muy hermoso. De repente el ambiente se llenó de un ambiente como de flores, de rosas, de nardos, de gardenias, de aromas como de jazmín, como de sándalo, aromas muy hermosos. Yo decía, ay, alguien trajo flores aquí. Ay, y yo así con mucho sueño y la mujer esta entró. Su vestido largo parecía que no tocaba el piso. Se paró y ahí en la cama, a un costado de la cama, las ventanas estaban con la cortina cerrada y de repente se escuchó que se abrieron. Yo entre mi pesadez y mi sueño quise abrir los ojos y vi cómo la mujer se acercó a la cama y se inclinó sobre la niña y alcancé a escuchar así como a lo lejos una voz muy dulce, muy sublime que le dijo, ya vine por ti, hija, estoy aquí, hija, ven, vamos, tu sufrimiento ha terminado. Y cerré los ojos, pero aquel aroma permanecía, lo olía, lo sentía, lo percibía, y aún cerrado, yo sentí que tenía cerrados mis ojos, pero aún así vi una luz como blanca. No era el sol, no era el sol, porque aún apenas estaba deslumbrando el sol apenas, porque se podían ver a través de los pliegues de las cortinas. Y como ya estaban recorridas las cortinas, así que en una oportunidad que tuve que abrir los ojos, apenas estaba empezando a salir el sol. Y vi cómo la mujer esa, yo la veía de espaldas, su pelo grande le caía sobre cascada en la espalda, pero despedía un aroma muy, muy fino, muy hermoso. Y
vi cómo agarraba a la niña. La niña se paraba con su bata de ahí del hospital, color azul. Estaba ahí a un lado de ella. Y yo dije, van a pasar por aquí. Escuché voces, escuché las voces de los enfermeros y los pasos que se apresuraban corriendo por el pasillo, que decían rápido la niña, y la hablaban por su nombre, decían el nombre de ella. Y vi aquella luz, yo tenía los ojos cerrados, y aquella luz aún que me iluminaba a mí todo también. Y no pude evitar unas lágrimas que se derramaron sobre mis ojos. Y abrí un poquito los abrí, para saber si era un sueño o era realidad lo que estaba viviendo en ese momento. Y vi a través de mis rejillas de mis ojos cómo la niña y aquella señora iban camino a la luz del sol, pero hacia arriba. Y se perdieron y fue como en el momento que entraron las enfermeras corriendo, como si fuera un resplandor de una luz, de una estrella. Y yo bajé mi cabeza y sollocé un poco y empecé a rezar. Hasta que una enfermera me empezó a hablar y me dijo, Señor, despierte, por favor, salga. Señor, despierte, hágame el favor de salir. Y yo, caminando con los ojos semicerrados, me dirigí al pasillo y me puse recargado en la pared a un costado de la puerta y pude ver, volteando mi cabeza hacia mi lado izquierdo, cuando una mujer venía con unos regalos en su bolsa y una enfermera la topó muy cerca de mí y le pidió que no se acercara. Minutos después llegó otra persona, otra mujer más joven, y se detuvieron y se pusieron ahí a platicar y la mujer más grande comenzó a sollozar, mientras que allá adentro se oía mucho bullicio de los doctores, de las enfermeras, con los aparatos. Hasta que le dieron la noticia que la niña había fallecido. Entraron y solo a ella las dejaron entrar. Yo tuve que esperar un poco más, hasta que sacaron el cadáver o el cuerpo de la niña. Pero yo la había visto que se había parado y que estaba de la mano de la mujer, aquella mujer de blanco, que yo me preguntaba, ¿era la misma Virgen María quien había ido por ella? ¿O acaso era la muerte, vestida de una mujer de blanco? Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tus historias al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales.
TV4 Guanajuato presentó